Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, elecciones 2021. Faltan solo 18 días para las elecciones generales que nos conducirán a elegir a nuestros próximos representantes en el Congreso Nacional, a los parlamentarios andinos, y definirán quiénes son los candidatos que pasen a una eventual segunda vuelta. Hay que aclarar algo que también muchos muchos candidatos utilizan de algún modo, aprovechando que, bueno, estamos en campaña y cualquier cosa de pronto se puede decir. Lo cierto en el caso de las segunda vueltas es que en la historia de nuestro país no ha habido quien gane en primera vuelta. Muchos dicen, no, pero el señor Alan García en el 85 ganó en primera vuelta. Pero en realidad no es tan exacta esa afirmación. El señor Alan García pasa a una segunda vuelta con el señor Barrantes Lingán. La diferencia era abismal entre un candidato y otro, y el señor Barrantes Lingán declina a participar en la segunda vuelta, dejándole la opción para que el señor García simplemente, sin entrar a la votación en segunda vuelta, se erija como el presidente de la República. De ahí en más no ha habido ocasión en la cual alguien gane en primera vuelta. En estas elecciones es altamente improbable, por decirlo de algún modo y no usar la palabra imposible, que esto ocurra, que algún candidato pueda superar el 50% más uno de los votos y ser considerado presidente en primera vuelta, prácticamente en lo que sería un hito histórico. Esto aparentemente no va a ocurrir, al menos a todas luces hasta el momento no se ve que pueda cambiar la historia en ese sentido. Sin embargo, estamos en una etapa, en una recta final, donde los candidatos están prácticamente pisando con mucho cuidado cualquier terreno, porque todo puede ser usado en su contra. El señor Hernando de Soto es quien ahora se encuentra prácticamente en el ojo de la tormenta, por decir de algún modo, por haberse declarado que él ha sido vacunado contra el coronavirus. Ha sido vacunado en Estados Unidos, pero el tema es que él inicialmente aparentemente habría negado esa posibilidad. Y ahora nos enteramos de su propia boca que él ha sido verdaderamente inoculado. Para algunos le parece mal, para otros les parece bien, pero ha generado toda una controversia. Para algunos el tema no es el hecho, sino la mentira, y hay varias posiciones encontradas. Y evidentemente los adversarios políticos ya mostraron sus propias opiniones, entre ellos el señor Rafael López Aliaga, quien de inmediato puso un tuit, si lo podemos ver por favor. Rafael López Aliaga dice: el tío Hernando de Soto debió ser sincero y admitir que se iba a vacunar a inicios de marzo. Estar con secretitos, dice entre comillas, y con los dobles discursos no le hace bien a su carrera política. Debe aclarar sus vínculos con Odebrecht, ya este es otro tema, pero él, bueno, lo incluye, y cauta y expulsa a esta mafia criminal este 28 de julio. Se pregunta, ¿continúa en su gobierno el señor Vega Alvear, contacto de Odebrecht en el Perú? Pues bien, esto a raíz justamente de lo que vemos, la noticia donde él reconoce el señor Hernando de Soto reconoce haberse inoculado en los Estados Unidos. Vamos a comentar sobre este tema y otros más de la coyuntura con el señor Daniel Abugataz. Él es candidato por el partido Alianza para el Progreso con el número 4 y se encuentra con nosotros, y además le damos la más cordial bienvenida. Daniel, muy buenas noches. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Daniel, bueno, la noticia del día, llamémosla así, es el tema este que está en debate. No sé si te parece algo trascendental o no, pero al menos está en la picota. ¿Qué opinas tú respecto de esto? Mira, hay que ver un tema que resulta trascendental y que es lamentablemente simiente sobre un tema tan sencillo, porque cualquier persona con dos dedos de frente, si sabe que se puede ir a vacunar a un sitio y tiene los recursos para hacerlo, en buena hora. Eso no está mal. Claro. ¿Por qué mentir? O sea, ¿por qué mentir? Entonces, si mientes por una cosa tan sencilla como una vacuna, ¿qué puede pasar cuando seas o pretendas ser presidente de la República? Claro. Otro Vizcarra
O sea, otra persona más que se llena la boca de mentiras. Yo creo que el problema es ese, ¿no? O sea, el problema... Y bueno, ahora tienes todo el resto de candidatos que utilizan este tipo de situaciones, que son impopulares para De Soto, pero salen con unas acusaciones, desde mi punto de vista, ya demenciales, ¿no? O sea, salen de no haber dicho la verdad sobre la vacuna, una vinculación de un asesor suyo con Alvear, o sea, un poquito más y ya estamos hablando de una banda criminal. Yo creo que, viendo lo que estamos viendo en esta campaña, un peritaje psiquiátrico a los candidatos, creo que debiera ser un fundamental, porque la verdad las cosas que estamos viendo, otro señor que quiere traer el Huáscar, cualquier persona que ha leído historia, sabe que lo que has obtenido en la guerra, que has perdido, son trofeos que internacionalmente reconocen que pertenecen al ganador. Claro. O sea, no, pero es populismo, o sea, es populismo puro. Claro, entonces yo mañana voy a decir que yo voy a plantear que Chile nos devuelva Arica. Claro. No, bueno, lo que pasa es que hay mucho joven, hay mucho advenedizo en la política. Tenemos 18 candidatos que están tratando de conseguir el apoyo del pueblo. Tenemos al 50% de la población que está... Pero, Daniel, indecisa. Para quedarnos ahí en el análisis que has mencionado, es populismo, pero en estas circunstancias en las que estamos viviendo una situación que nunca habíamos pensado vivir, una pandemia que está matando a muchas personas, muchos seres queridos, y que está por encima de todas las necesidades. ¿Este tipo de populismo funciona? Es decir, ¿la gente lo valora realmente? ¿O tú crees que, deberías quedar en su real dimensión como una anécdota más? No, lamentablemente hay gente que le llega la noticia por terceras personas, no la han visto directamente, y lo ven como una reivindicación nacional, como una especie de, es un héroe nacional, va a recuperar el Huáscar. No, el populismo es lamentablemente en ese momento el pan de cada día de los principales candidatos. Ningún candidato se ha puesto en el tema de momento que tú mencionaste. O sea, nosotros tenemos a un candidato, César Acuña, que permanentemente está hablando del tema de la pandemia, le ha pedido al presidente Sagasti que invite a todos los candidatos para que le expliquen qué cosas están haciendo, qué cosas piensan hacer. Estamos pensando en el Perú. O sea, yo lamentablemente, Sagasti simplemente ha hecho caso omiso a la carta que se le ha enviado. La primera ministra ha hecho caso omiso al que se le ha enviado. Y para colmo de males, he leído en la mañana una cosa que debe ser una anécdota, quizá la anécdota más burda, no quiero utilizar una mala palabra, digamos, yo creo ya una enfermedad de estupidismo crónico del ministro Ugarte. Ha dicho que tenemos 76,000 vacunadores para vacunar 60,000 vacunas diarias. O sea, vas a tener 76,000 para que apliquen menos de una vacuna al día. Menos de una vacuna al día. Claro. Y no ves un comentario de ningún medio. O sea, yo creo que nos está... esta situación, estamos cayendo... mucha gente dice, no, hay que dejar que el gobierno haga lo que tiene que hacer, no seas obstruccionista, pero ya no podemos caer en el ridículo de hacer planteamientos absolutamente falaces. Claro. Porque no hay 60,000 vacunas diarias para comenzar, no hay 75,000 vacunas. Claro que sí. Entonces, y si los tuvieras, no puedes ser tan tonto
pues no quiero usar otra expresión, de que vas a tener una persona para poner una vacuna al día. No puedes. Daniel, O sea, en paralelo al tema de las vacunas, otro tema tal vez tan urgente como ese, porque las vacunas es una solución a mediano o largo plazo, pero lo inmediato es las camas UCI y el tema del oxígeno. ¿Cómo se está manejando eso? En este momento yo veo, y ya prácticamente un testimonio personal, gente amiga que está en las puertas de los hospitales padeciendo de no conseguir camas UCI y muriendo prácticamente a diario. Y eso el gobierno no nos está dando una verdadera información real de cuál es el estatus actual, pero lo principal, ¿qué está haciendo para evitar que esto siga ocurriendo? Bueno, ya vemos que de la primera ola a la fecha, la señora Massetti no hizo absolutamente nada. No se incrementaron hospitales que prometió Vizcarra y ella. Las 20.000 camas de hospitalización no han llegado ni a 12.000. Ofrecieron 4.000 camas UCI, se han quedado en 2.000. Y no previeron que no íbamos a tener oxígeno, a pesar de que ya fue un problema en la primera, no es que es un problema nuevo. Entonces, lo que estamos viendo es, por falta de información, o sea, no podemos evaluar algo si no te informa el gobierno. O sea, si el gobierno sale y dice, estamos yendo a Alemania a ver si hay camas UCI de segunda que estén en venta de hospitales que han cerrado o han renovado equipo, no te dicen nada. Exacto. No te dicen nada. O sea, en Europa hay mucho equipo clínico de segunda en muy buen estado que se puede traer de inmediato. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Perú tiene que traer 100 plantas de oxígeno de 30 metros cúbicos por hora. Hoy es lo que se necesita en el Perú. Y no oímos una palabra del gobierno. Daniel, ni una palabra. Y ahí yo quiero tocar un tema que acabas de mencionar hace unos minutos. No se trata de conseguir un buen asesor de prensa, de imagen, al más caro o al que tiene más títulos para comunicar este tipo de cosas. Sin embargo, sí creo que el gobierno tiene la obligación, por ejemplo, en este caso, si es que los candidatos están en plena campaña, y aprovechar eso de pronto para escucharlos y decirles, ya señores, ¿cómo hacemos? ¿En qué nos podemos ayudar? Y de paso también cada candidato, en base a sus estrategias, podrá aportar un grano de arena en este sentido y ver una solución en conjunto, pero eso bajo un liderazgo. Pero yo no, o sea, al menos no se percibe que haya la intención no solo de comunicar, como algunos piensan, dicen, bueno, el gobierno no está comunicando, falta de comunicación. No, falta de acción. Eso es lo que se está reclamando en este momento. Sí, mira, yo inclusive he estado evaluando que se estaría configurando un caso de traición a la patria. Estamos superando las 1.000 fallecimientos diarios, por más que mienta el MINSA, hablando de 170, 180, no, 140. Sinadev lo está desmintiendo diario. Así es, son más de 1.000 fallecimientos diarios. No hay ninguna acción para evitarlo. Han hablado de la importación del oxígeno, que no cubre ni la importación, ni la compra, ni las donaciones cubren el 30% de las necesidades. Siguen faltando el día de hoy 80, 90 toneladas diarias de oxígeno. Esas toneladas de oxígeno que faltan son muertes diarias. Gente que se muere porque no tiene dónde respirar. Y como yo te dije antes, o sea, el candidato Acuña le ha enviado un oficio al presidente de la República, quien ni siquiera se ha molestado en acusar recibo, y no es un pedido personal para el señor Acuña, sino de hecho, invítenos a todos los candidatos. Claro, oportunidad dorada. Y no le da la gana, no le da la gana. Entonces, yo seriamente estoy evaluando la posibilidad de acusarlo por traición a la patria. Y sí se le puede acusar estando en el gobierno. O sea, estás dándole vueltas a esa posibilidad. Es fuerte, pero de pronto en este momento
en vista de las muertes diarias, yo no entiendo la pasividad, sinceramente, de nuestras autoridades. Daniel, hablando un poco del tema, antes que se nos vaya el tiempo, para que nos cuentes un poco de la campaña, ¿cómo piensan replantear? El señor Acuña no está punteando las encuestas, esa es una gran verdad. ¿A qué le atribuye y cómo podemos hacer cómo piensan hacer ustedes para replantear esta situación? Mira, yo creo que por lo menos el debate del domingo de América Televisión, me ha pasado mucha gente que me había dicho, votaré por ti al Congreso, pero de ninguna manera por Acuña. Me han llamado muchos que después de haber visto lo que ofreció América en ese debate, me dijeron: Daniel, estamos pensando en votar por César. César es la figura de centro, es la persona con la experiencia, la serenidad que te da la edad, no el impulso agresivo de las hormonas de un joven de 30 años o una señorita de 35, sino el hombre con experiencia de centro, que ha sido congresista en 2 oportunidades, presidente regional, alcalde provincial y un empresario de éxito que genera 10.000 puestos de trabajo. Entonces, ante esta crisis que tenemos, ¿a quién le vas a dar el mando del país? ¿A un trastornado como el señor, que me disculpe, mi amigo López Aliaga, pero nunca había visto que llegue a esos niveles de transformación? ¿Era tu amigo Rafael López Aliaga? Sí. ¿Y en qué momento se rompió esa amistad? Ha perdido la chaveta, ¿no? O sea, yo creo, y lo entiendo, porque yo he vivido momentos de crecimiento como espuma cuando manejábamos la campaña de Ollanta. De Ollanta, claro. Y es como que te inyecten adrenalina al corazón directamente, ¿no? O sea, te vas transformando en un es así, o sea, la droga de pronto del poder, la idea de que vas a llegar de repente a tener mucho poder, y eso, claro. Eso y también que ya eres casi mesiánico, ¿no? Claro. O sea, porque casi estás, sobre todo con las ideas, digamos, de extrema derecha que tiene el señor Aliaga, vaya a saber Dios qué va a hacer con la población. O sea, prohibirá a las mujeres usar falda, sabe Dios, o sea, no saben en lo que se están metiendo. Pero, en fin, y no es solamente él. O sea, tienes el populismo abierto de Verónica Mendoza, de George Forsyth, de Johnny Lescano, que son los que fueron, bueno, ni hablar de Urresti, ni hablar del otro que fue a la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que te queda en el mercado? Te queda un Hernando de Soto que ya demostró también que no carece, digamos, que carece o comete los mismos errores de los políticos tradicionales, llamemos los errores, porque esto de la mentira, que sí lo hizo o no. Claro. Pero De Soto, dejando eso de lado, De Soto es un técnico que probablemente, si Acuña es presidente, lo llame a De Soto. Pero De Soto, mira, de presidente, no tiene, o sea, es una persona que se ha pasado la vida asesorando a terceros. No tiene idea de lo que es ejecutar las propuestas que él mismo ha realizado. Entonces, de fuera de eso... Pero perdóname, Daniel, discúlpame, me parece que me has dado una primicia si es que eso es confirmado. Me estás diciendo que posiblemente Acuña llamaría, convocaría al señor Hernando de Soto, o es un deseo tuyo personal. No, es un deseo mío personal, eso no lo he conversado con el candidato, pero eso es lo que es, o sea, definitivamente es un asesor que tiene cierta experiencia en el manejo económico. Vamos a tener una crisis económica brutal y no solamente llamaría al señor De Soto, también llamaría a Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva. Claro, uno de los... y llamaríamos a otros economistas, del señor Schultz del Pacífico, al señor Seminario de la Universidad del Pacífico. Yo creo que ya hay que darle cabida a economistas de otro nivel
que han sido marginados de la administración pública permanentemente, que han tenido siempre a los sí señor de lo que dice el Banco Mundial, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y el Perú, si nosotros no nadamos contra la corriente, porque toda la corriente nos está inundando de problemas, y lo que tenemos es que empujar, luchar para salir. Y te digo una cosa, yo siempre he sido confrontacional, y soy confrontacional, pero si llego al Congreso, lo primero que haré el primer día que nos ponen la medalla y nos regalan el librito, voy a exigir un pleno permanente a puertas cerradas para que todas las bancadas nos pongamos de acuerdo en el tema de la pandemia, el tema de la economía, el tema de la generación de empleo, la seguridad y la educación. Son 5 temas pilares que no puede haber discrepancias. Y eso yo lo planteo desde el día de hoy. Y espero que los colegas que tengan oportunidad de ver este programa hagan también, porque esto no es un beneficio para Daniel Bogotá. Claro. Es el país el que lo necesita. Daniel, dame una opinión, y ya vamos cerrando la entrevista, pero necesito una opinión tuya respecto del actual Congreso de la República y en algunas medidas, como por ejemplo el tema de la AFP, que acaban de aprobar la Comisión de Economía, que está para que se debata en el Pleno, de la liberación de fondos para, en este caso, prácticamente todos, de un tope de 17.600 soles. En general, partiendo de esta propuesta. Es un Congreso que ha actuado básicamente buscando satisfacer necesidades populares ante una situación crítica donde no había una respuesta concreta de parte del gobierno. Entonces, muchas de las propuestas del retiro de fondos de la ONP, por ejemplo, a la gente le parecía la devolución, le parecía fabuloso, ¿no? El Congreso está actuando bien, la de las AFP, pero creo que lamentablemente este Congreso no llegó a constituir una fuerza que pudiera, digamos, encaminar al gobierno a hacer una gestión adecuada. O sea, ellos pudieron haber puesto a Vizcarra en el camino correcto en vez de embarcarlo. Y prefirieron, bueno, lo mismo que Kuczynski, ¿no? O sea, que han sido actitudes absolutamente negativas, conspiraciones, la que hizo San Martín para que entre Vizcarra y después la que hizo Merino para que salga Vizcarra, pero el Congreso se manejó muy mal orientado, creo que perdieron el horizonte de lo que el Perú estaba esperando de ellos. Se suponía que ellos iban a ser el ejemplo de la nueva clase de congresistas y terminaron siendo mucho peor que los anteriores. Claro. Y ese es el gran reto que tiene el nuevo Congreso. Pero ¿no? Yo quiero rescatar tal vez lo positivo y en ese sentido creo que ya tú lo has mencionado. De pronto la intención podría ser buena, pero se han chocado con una serie de limitaciones también en cuanto a las formas y a las prerrogativas que ellos piensan que tenían y realmente no tienen, como que por ejemplo el Congreso no está para ejecutar, no es el poder ejecutivo, pero de pronto faltó un liderazgo ahí, ¿verdad? Eso también habría que decirlo para completar el panorama, faltó un líder, es que esa fue el error personalista que cometió el señor Vizcarra. Cuando el señor Vizcarra, y lo sé de muy buena fuente, se le dijo: tienes que presentar una bancada, no puedes gobernar sin tener una bancada, en un gesto de autosuficiencia comentó: a mí el Congreso no me interesa para nada, yo manejo el país. Entonces, ahí ese es un grave error que cometió Vizcarra, porque sin una mayoría que él hubiera obtenido, no hubo liderazgo. Y lo que ha habido han sido situaciones en las cuales se han agarrado de temas que la gente no ha podido decir que no. O sea, nadie podía decir que no, que te devuelvan parte de tu plata de AFP. Claro. O sea, yo honestamente lo critican mucho a este Congreso, ha cometido muchas barbaridades, pero ha habido temas en que sí han tenido la razón. Y de alguna manera... bueno, no ha habido fiscalización,
Claro. No ha habido participación ciudadana. Han dejado de lado, ha habido blindajes a los congresistas, blindajes entre ellos, son las mismas. Al final las cayeron en la caras, misma. lo mismo, sí. Daniel, se nos ha agotado el tiempo, pero necesito que nos digas, por favor, ¿por qué debemos marcar la A de Alianza para el Progreso y el número 4 de Daniel Abu-Ghataz este 11 de abril? Adelante. Bueno, en primer lugar, creo que marcar por César Acuña y marcar la A nos garantiza paz y tranquilidad y serenidad de una persona de experiencia. O sea, lo que es trascendental en este momento para el país es recurrir a la experiencia de nuestros políticos, y César Acuña tiene la experiencia y la capacidad de gestión que todos sabemos que el Perú necesita. Y Daniel Abu-Ghataz, bueno, tengo algo de experiencia también en la labor congresal, y tengo tareas pendientes que cumplir. Yo también luché mucho por el tema de la ejecución, no me dejaron hacer un programa de gestores, y eso me lleva a la necesidad de plantear una ley de reforma integral del Poder Ejecutivo. Y por esa razón quisiera llegar al Congreso. Si tienen la amabilidad de marcar la A y escribir el 4, se los voy a agradecer. Fue Daniel Abu-Ghataz, candidato al Congreso de la República con el partido Alianza para el Progreso, con el número 4. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con un panel muy interesante. Pausa y volvemos.